Mami, ¿qué tú haces? Pensando en lo que voy a comprar con los 25,000 pesos en bonos. Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de 25,000 pesos en bono para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos conformamos con que te lo saques tú. Participa, participa, participa. ¿Cómo me gustaría tener esa varita mágica para poder hacerlo? Yo que desde la preocupación creo que hay que hacer una gran revisión aquí a los partidos políticos, no solamente en este caso del que mucho se habla, por ejemplo, del de la Liberación Dominicana, por haber quedado en un pésimo lugar respecto al que recientemente era el mayor partido de nuestro país, hace apenas cuánto, 4 o 5 años. Sin embargo, analizar lo que ocurre en el partido y por supuesto los gritos de muchos de sus dirigentes ahora en la coyuntura y después de haberse agotado el torneo electoral, yo creo que viene de lejos, viene dándose pasos, pisos. Decía yo que en el 2020, después que había perdido las elecciones, ahí había que mirar muchas cosas, desde la imposibilidad de que pudiera ese partido, bueno, la forma de cómo perdió las elecciones e incluyendo la división, las imposiciones de candidato. Por tanto, eso es una realidad que hay que mirarla desde el año 2018, 2017, cuando habían algunos ministros del partido en el gobierno que incluso habían depuesto sus posiciones porque pretendían, ante la imposibilidad que tenía el expresidente Danilo Medina para repostular de nuevo. Y finalmente, y eso incluía entonces al que era secretario general del partido también. Ustedes recuerdan que Reinaldo Pared era de los que quería estar en la tómbola para ser el candidato dentro del Partido de la Liberación Dominicana. No pudieron porque había una persistencia y habían 2 o 3 que calentaban las orejas al gran estratega Danilo Medina, ante la posibilidad de que se pueda hacer una modificación a la Constitución que llevó incluso hasta un cerco en el Congreso Nacional. Y por supuesto, cuando ya eso no pudo, la persistencia no pudo lograrse, ocurrieron muchas cosas en torno a aquello. Y por supuesto, habían personas con aspiraciones de primera línea y con mucha aceptación en ese momento, que tuvieron simplemente que bajar la guardia, y por eso quizás ahí está la explicación de cuál fue la posición de muchos viejos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que durante todo este proceso ustedes no lo vieron ni por los centros espiritistas. ¿Por qué? Porque en ese momento Carlos Amarante Barret, Temístocles Montad, Reinaldo Pared, Francisco Domínguez Brito, la misma Margarita Cedeño, en esa lucha interna donde Danilo Medina mandó de golpe y porrazo a todos a un rincón para sacar, como si fuese de la magia de un sombrero y el conejo, a un candidato que fue Gonzalo Castillo, apodado como el Penco, y que ahí fue donde terminó entonces el desbarajuste del Partido de la Liberación Dominicana, que terminó ya finalmente con la división. Formó tienda aparte Leonel Fernández, y yo creo que después de psiquitrillar a Fernández, que formó su tienda aparte, y arrancar con algo insólito para mucha gente, Danilo Medina con Gonzalo Castillo, que muchos decían que era una forma, quizás por las limitaciones que para eso tenía Gonzalo Castillo, procurarse en el entendido de que podía ganar las elecciones de un gobierno de Danilo sin Danilo. Y eso era parte de lo que mucha gente decía. Devino el PLD en un partidito. Ahora, por lo menos, por los resultados de las elecciones. Y por supuesto, hay gritos generalizados que debieron comenzar desde el 2020 o desde el 2018, cuando empezó a dar visos de que no iba a desprenderse por muchas razones que él sabrá, Danilo Medina, y que nosotros podemos especular respecto a eso. El caso es que
Lo que no sabemos es lo que va a ocurrir ahora, cuando lo que se necesita dentro del Partido de la Liberación Dominicana es una reflexión y un replanteamiento de esa organización política. Desastroso, evidentemente que fue desastroso el desempeño que se tuvo en las elecciones presidenciales y congresionales, por supuesto, de este pasado domingo. Ese partido que, bueno, desde 1996, cuando inició esa implementación del sistema de mayoría absoluta, que era del 50+1, que fue de las cosas que parió ese proceso, mucha gente querría saber, y así se ha expresado, y lo han dicho incluso personas que hacen perspectivas y análisis sobre el cuadro político respecto, en muchos foros se ha hablado mucho, si se va a cumplir después de ver estos resultados, algo que, bueno, como una profecía arengaba el expresidente Danilo Medina, en el sentido de que el partido que quedase en un tercer lugar simplemente estaba destinado a la extinción. Eso plantea muchas preguntas de cuál será entonces el destino finalmente del PLD, donde se espera que ese resultado, apenas un 10.2% de los votos, pueda tener alguna consecuencia a lo interno del Partido Blanco que fundó el profesor Juan Bosch en 1973. Y efectivamente, por lo que hemos escuchado, parece que sí que va a tener consecuencias, porque lo que implica ahí es la vía de la renovación. Y para que esto ocurra, definitivamente tiene que producirse una renuncia de la cúpula dirigencial, empezando por el propio expresidente Danilo Medina, presidente de esa organización política, ese mismo que impuso a Gonzalo Castillo y ese mismo que prácticamente impuso también a Abel en una contienda, incluso violando la ley desde 2022, que fue cuando se escogió. Entonces sabemos que eso sería quizás, no sé, conociendo y por el comportamiento que ha tenido el expresidente de la República, que eso quizás sería demasiado, ¿no? En un sistema de partido como el de nosotros, donde los líderes políticos aquí no se retiran nunca, aquí los líderes no se jubilan, aunque hayan cumplido sus ciclos, mucho menos, y como el expresidente, en este caso el expresidente Danilo Medina, convirtió al PLD en una especie de trinchera, no sabemos para qué, algunos especulan en que fue para protegerse quizás de la persecución judicial que finalmente llevó al banquillo de los acusados a personas muy cercanas, incluso a familiares que incluyen incluso 2 hermanos del expresidente. Entonces, ¿cómo podrá maniobrar para postergar en este caso la renovación de ese partido? ¿Y cuál será el futuro del Partido de la Liberación Dominicana si no se da ese fenómeno natural de un replanteamiento, de una renuncia, de un paso a un liderazgo nuevo, emergente, capaz, de jóvenes que pudieran sacar de la ceniza al Partido de la Liberación Dominicana? Eso sería lo correcto, sería lo bueno, lo que pudiera ocurrir en ese partido. Sin embargo, no sé, me da la impresión de que el expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana preferiría como que la casa se le queme encima antes de permitir que otros pasen a administrarla.